Nuevamente, buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en esta mañana, 30 de abril del año 2023, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar lo que es el estudio de este día, voy a invitarte a que cerremos nuestros ojos para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, porque usted nos ha permitido la vida nuevamente en este día y pedimos su bendición, su dirección y su Espíritu Santo para poder estudiar y explicar, Señor, su santa palabra y así todos juntos poder comprender, poder entender y aprender algo sobre lo que usted nos quiere enseñar en este día. Gracias porque usted no nos desampara y siempre está a nuestro lado. Y gracias por las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas. Conoce usted las necesidades de cada uno de nosotros, las ponemos en sus manos y pedimos, Padre, que usted se manifieste en el momento oportuno. Gracias porque hasta aquí usted nos ha bendecido, Señor eterno, y gracias por todo lo que nos permite y por el don de la vida. Pedimos estos favores, aunque no lo merecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, en este día domingo 30 de abril del año 2023, estamos dando la bienvenida al estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, los tres mensajes cósmicos, el tema general de la lección de esta escuela sabática para este trimestre, abril, mayo y junio. Estamos casi por dejar lo que es el mes de abril y entrar ya a lo que es el mes de mayo. La lección número 6, la hora de su juicio. Ese es el título para esta semana y la lección de este día domingo se titula La purificación del santuario. Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que en este día vamos a estudiar, habla de dos acontecimientos. El primero, en la tierra, el surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 12, y en el libro de Isaías 58, 12. El segundo acontecimiento lo encontramos en el cielo. Se iniciará el juicio de investigación y cuando termine este juicio, el cuerno pequeño será finalmente destruido y el reino será dado a los santos del Altísimo. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 7 y el verso 18. Y de igual manera también en el verso 27. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía que cubre el mayor periodo de la profecía, o más bien del tiempo en la Biblia. La expresión tarde y mañana está en el libro de Génesis. Lo encontramos, donde nuestro Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró, hubo tarde y mañana. Así está reflejado en el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 5, verso 8, el 13, 19, 23 y el 30. Entonces, esta expresión significa un día de 24 horas. Hubo tarde y mañana, su significado, un día de 24 horas. Y el principio de interpretación profética nos enseña que un día profético equivale a un año literal. Eso lo encontramos en el libro de Números,
capítulo 34, el verso 34, y en Ezequiel 45, 6. Por lo tanto, la purificación del santuario, de la cual habla Daniel, solo ocurrirá después de haber pasado 2300 años literales, así como lo establece las Sagradas Escrituras. Pero entonces, ¿qué significa la purificación del santuario? Es una pregunta que nos hacemos en este momento. ¿A qué se refiere en Éxodo 25:8? Dios le da a Moisés la orden de construir un santuario y al mismo tiempo le dice que debía destruirlo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte, es decir, el santuario celestial. En Levítico 16, versos 29 y 30, nos dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación era el 10º día del séptimo mes, llamado Tishri. Esta fiesta anual era la purificación del santuario. Esta purificación se realizaba solo una vez en el año. Era uno de los días más importantes en Israel y se lo celebraba con una ceremonia muy, pero muy especial. Durante todo el año, el santuario era contaminado con los pecados que simbólicamente ingresaban mediante la sangre de los sacrificios que se llevaban a cabo en el lugar. Perdón. Así, los pecados eran perdonados y el pecador era considerado limpio, aunque sus registros quedaban grabados en el santuario y lo contaminaban. Por esto era necesaria una purificación dentro del santuario. Todos los sacrificios del santuario estaban direccionados a mostrar la salvación por la fe en la gracia de nuestro Dios. E instruían al pueblo de Dios acerca del terrible carácter del pecado y señalaban el medio elegido por Dios para terminar con el pecado, es decir, el sacrificio del Hijo de Dios, el cual encontramos en San Juan 29. Esto se encuentra en Juan 1:29. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Todo eso lo sabemos, está en las Sagradas Escrituras, está en la Luz Menor, que es el libro de profecía, y de igual manera también lo hemos visto a través de las películas. Se rasgó ese velo de arriba hacia abajo, indicando el fin de todo el sistema de sacrificio de animales que por miles de años habían anunciado la muerte del Hijo de Dios. Muy bien. Por otro lado, si la profecía fue dada en los días de Daniel
tal cual lo dice Daniel 8:14, y él vivió cerca de 600 años antes de Cristo, entonces no puede referirse al santuario celestial. La profecía señalaba una purificación que sucedería al final del periodo de 2300 años, lo que excede por lejos la historia del santuario terrenal que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por esto, el santuario que sería purificado al final de las 2300 tardes y mañanas solo podía ser el santuario celestial, tal como nos lo dice Hebreos 9, 23 y 24. Así como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaban un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucedería al término de la purificación del santuario celestial. El pueblo de nuestro Dios será vindicado. La ley de Dios, que fue pisoteada por el cuerno pequeño, será restaurada y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años saldrá a la luz. Apocalipsis 12, 6 y 16 nos dice lo que yo les estoy explicando en este momento. Ahora vamos a leer lo que nos dice Daniel 9, 24 y 27. El 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, de las 62 semanas, perdón, 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué es significativo que la muerte de Jesús esté directamente relacionada con el juicio? ¿Qué gran verdad se enseña aquí mediante este vínculo? Muy bien. La palabra determinadas en este pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas. Es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años, explicando de mejor manera,
70 semanas por 7 días es igual a 490 días. Y estos 490 días es igual a 490 años proféticos, porque sabemos que en la profecía bíblica, un día equivale a un año profético. Por eso 70 semanas por 7 días es igual a 490 días, y esto es igual a 490 años proféticos. Esas primeras 70 semanas o 490 años debían ser cortadas. Este periodo de tiempo estaba destinado al pueblo judío para lo siguiente. Número 1, hacer cesar la transgresión. Número 2, dar fin a los pecados. Número 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir el santo de Dios. Esto está explicado también en Daniel 9:24. En otras palabras, el cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel, y esto no sucedía, y el pueblo perdería el privilegio de nación elegida. Ahora bien, Daniel 7:27 nos menciona sobre el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Conforme a la profecía, Él hará una firme alianza, mucho, por una semana o 7 años, llegando al final de las 70 semanas o 490 años. ¿Qué acontecimiento señala el fin de este periodo de alianza? Estudiando el libro de los Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Y esto está en Hechos 7, del 1 al 53. No lo vamos a leer porque es demasiado extenso. Podemos leerlo en casita cada uno. Después de su predicación, fue apedreado hasta la muerte. Esto en el caso de Esteban. Todos conocemos su historia. Está en Hechos 7, versos 54 hasta el 58. Antes de morir, Esteban contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre. Está esto en Hechos 7, 55 y 56. En una actitud de reprobación y juicio a la nación judía. Esto ocurrió en el año 34 y señala el fin de los 490 años, es decir, la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido o pueblo escogido. Después de esto, nuestro Dios levantó su iglesia para que a través de ella el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Saulo, ahora entra otro personaje, ya no es Esteban porque él ya había fallecido, apedreado. Entra Saulo. Saulo, que estaba presente en el apedreamiento de Esteban, Hechos 7:58, lo dice, llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, griegos y romanos,
tal como aparece reflejado en Hechos 9, del 1 al 9, y Romanos 1:1, ahí nos describe lo que hizo Pablo, ese apóstol de los gentiles, y que llevó ese mensaje a paganos, griegos y romanos. Ahora bien, ¿cómo hizo Jesús cesar el sacrificio y la oferta de manjares? Dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda. Juan 1:29 y Primera de Corintios 5:7. En el exacto momento de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificios de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús, acto fundamental del plan de salvación. Mateo 27:50 y 51, ahí aparece reflejado el detalle que acabo de mencionar, y en el libro de Hebreos 9:11 al 15 y el verso 28. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? ¿Cuándo terminan? La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el año 457. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por este hombre llamado Artajerjes, como ya lo hemos visto y como se ha mencionado. Ahora, si avanzamos a los 490 años, es decir, a las 70 semanas que estaban separadas o cortadas para el pueblo judío, llegamos a al año número 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Ahora debemos restar a los 2300 años los 490 años de las 70 semanas y nos quedan todavía 1810 años del periodo de los 2300 años. Ahora debemos sumar al año 34, que es el fin de las 70 semanas, los 1810 años restantes. Y la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario, es decir, el año 1844, cuando nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esto es de pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios para poder comprender. Y esto solo se hace a través de la oración, el estudio de la palabra de nuestro Dios, y la luz menor, la profecía, escrita por nuestra hermana Elena de Flores, para poder comprenderlo, entender, analizarlo y explicarlo. Ahora bien, haciendo un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel, tal como está reflejado en Levíticos 16:29, con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al día 22 de octubre de 1844.
44. Cuando Jesús ascendió a los cielos, tal como nos lo dice Hechos 1:9, ascendió a los cielos nuestro Señor Jesús, ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo está sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel 8:44, se inició después de los 2300 años. Para ser específicos, en el año 1844. El 22 de octubre de ese año, 1844, Jesús da inicio a su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica que estamos viviendo desde el año 1844 el gran día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como nos lo dice Apocalipsis 19:16, para recompensar a cada uno según sus obras. Mateo 25:31 al 46 nos lo describe. Finalmente, el reino será dado a los santos del Altísimo, y ellos reinarán por toda la eternidad. Daniel 7:11, 18 y 27 lo dice. Así como el sumo sacerdote, cuando terminaba la expiación, volvía al patio para bendecir al pueblo. Cuando el Señor Jesús termine por completo su maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio, donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decir a su pueblo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí será ese momento glorioso, como está escrito en el libro de Mateo 25:34. Finalizo repitiendo nuevamente este texto de Mateo 25:34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Yo sé que todos queremos escuchar esas palabras de los labios de nuestro Señor Jesús y así poder ir juntos a gozar de esas mansiones celestiales que Él nos tiene preparado, a cada uno de nosotros, que nos tiene preparadas esas mansiones para usted y para mí. Por eso el título de esta semana, la hora de su juicio. Para este día, domingo, el tema, la purificación del santuario. Gracias por haber estado en sintonía con Conectados con el Cielo.
la invitación, como siempre, se te hace, amigo y hermano, cada día para que estés tomado de la mano de nuestro Dios y que para el día siguiente todos juntos podamos también escuchar el mensaje preparado sobre el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos y hasta pronto.